Un día, en un momento cualquiera, tu teléfono suena. Es un mensaje. Un hombre atractivo que te invita a contactar. Mientras su perfil parece ser que alguien se interesa por ti. ¿Por qué no te dices a ti misma? Y en ese momento le das a aceptar. Has entrado en su trampa y empieza el juego. Buenas noches y bienvenidos. Pues bien, buenas noches. Hoy vamos a hablar de las llamadas estafas del amor. Y generalizo porque ocurren tanto en mujeres como en hombres. Un fraude cada vez más frecuente que comienza en las redes sociales o aplicaciones de citas y termina muchas veces con víctimas emocionales y económicamente destrozadas. Detrás de perfiles falsos y promesas de amor se esconden organizaciones criminales y estafadores expertos en manipulación emocional. Analizamos cómo actúan esta noche, cómo detectarlos y por qué cualquiera de nosotros puede convertirse en víctima. Damos la bienvenida y las buenas noches a Roser Subirach. Ella es abogada penalista y de familia. Buenas noches. Buenas noches, Virginia. Un placer otra vez estar aquí. Buenas noches. Un placer también para mí y además tengo que decir que especialmente estoy contenta de tener esta noche aquí dos abogados porque el caso que vamos a abrir esta noche, que vamos a destapar, aunque todo el mundo sabe, implica a muchas de las personas de la vida cotidianas. Bueno, todos podemos ser víctimas, ¿eh? ¿No? Todos podemos ser víctimas. ¿Por qué no? Es lo que te he ¿Por dicho, qué al no? final te entra alguien por las redes sociales, por Sí. Instagram, ¿no? De repente, ¿no? Sí, Y te sí. pone cualquier frase bonita y en ese momento tú eres más vulnerable. Bueno, lo lo que pasa es que primero tienes que estar en estas aplicaciones. Bueno, claro, en el momento que tú evidentemente. entras en estas aplicaciones ya es que estás Bueno, esperando pero algo, esto pasa ¿no? en Digo yo. Instagram también. Instagram, Bueno, también, TikTok. sí, quizá no tanto, ¿no? Pero No, porque no, van... pasa, Rusé, pasa. O sea, a mí personalmente tengo que decir que me han entrado por redes sociales distintos perfiles de hombres, bueno, pues que te invitan a conectar y un largo etcétera. Entonces, bueno, yo pues no me interesan, francamente, quizás porque por cómo soy yo ¿Por qué no? o mi vida o lo que sea, a mí no me interesan, pero entiendo que hay mujeres. De hecho, entrevistamos una en Tarrasa hace muchos años, Rusé, que te acordarás. Sí, me acuerdo. Que nos explicó algo terrible. Estamos hablando Sí. de hace 10 años. O sea, esto ya Que además ocurría. era abogada, ¿no? Era Una mujer abogada, con... exacto. O sea, Sí, una ¿no? mujer de prestigio. Por eso te digo que estamos todos. Todos. Todas y todos. Todas y todos. Eh. Damos la bienvenida también a nuestro abogado laboralista, Juan Almiray. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Virginia. Encantado de estar aquí. Aquí también tenemos economía dentro de estos casos. Interviene. Claro. Lo que habéis dicho tenéis razón, porque los estafadores son gente encantadora la mayoría de las veces. Son Exacto. gente que difícilmente lo puedes rechazar, porque son buena gente, educada, no todos, pero la mayoría. Van entrando de una manera muy tranquila, muy suave, hasta que de repente pues hay alguna cosa, y ahí es cuando empieza ya la estafa. Pero sí que es verdad que, claro, hay mucho tipo de estafador, pero este en concreto que vamos a hablar hoy, su modus vivendi era estafando a las mujeres. Y no estafó a una ni a dos, se ve que estafó a 20 o 30 Sí. el hombre. Con lo cual, alguna cosa debería de tener para que tanta mujer pues cayera en sus redes. Fijaros, además a mí me llama mucho la atención que he intentado contactar con muchas mujeres, muchos hombres también, que a través de las redes yo siempre busco ese mensaje, ¿no? Esa línea, ese hilo que me lleve a otra persona para poderla traer al programa y que nos dé su testimonio, que al final es lo que a las personas que nos escuchan les interesa, ¿no? El escuchar los testimonios en vivo. Y me ha sido muy difícil porque la gente no quiere hablar, es como que le da vergüenza esto que les ha pasado. Bueno, esto, examinando un poco el tema del Albert Caballé, yo es un poco lo que he visto
desde que empezaron a denunciar algunas mujeres, que fue por el 2015 o algo así, que eran como denuncias individuales, ¿no? Y sí que hay muchísimas más que no han querido denunciar por vergüenza. O sea, atreverse una mujer a denunciar, yo tampoco entiendo que te dé vergüenza. Oye, pues están engañado y ya está. O sea, ¿me entiendes? Lo que pasa que al final sí que un grupo de mujeres, de estafadas, de víctimas, se unieron entre ellas para precisamente denunciar conjuntamente a este señor. Entonces, no sé si formaron incluso algún tipo de chat de perjudicadas o algo de esto, ¿no? Para que se unieran para dar la cara, ¿vale? Dar la cara Y poder denunciar. Bueno, pueden denunciar. Lo que pasa que el efecto de denunciar varias de cara a una condena, valga la redundancia, es mucho más efectivo cuando son varias y el perjuicio es mayor. Porque lo que he visto un poco que pasó con este señor es que habían denunciado señoras por separado, ¿no? Con estafas que tampoco eran mucho dinero, pues igual 500, 1000, 2000, no era mucho, ¿no? Y al principio este señor es que lo absolvían de todo. Entonces, claro, él se reía del mundo. Y es que además públicamente se reía del mundo y lo absolvían porque los jueces, o sea, literalmente decían que no daban credibilidad a lo manifestado por las víctimas y se encontraban ellas solas ahí con lo que te supone ir a decir es que este señor me ha engañado porque pensaba que estaba enamorado de mí y no es cierto, ¿no? Y encima te absuelven y no les dan ningún tipo de credibilidad, al contrario. O sea, he llegado a leer de decir, bueno, pues usted no hubiera confiado. Oiga, pero es que me ha engañado. De todas maneras, fíjate, esto que estás diciendo, yo creo que este tipo de estafador también busca un perfil de mujer que sea una mujer que le cueste poderlo denunciar, es decir, que tenga familia, que tenga una red de amigos también, porque claro, ¿cuándo te avergüenzas tú? Pues cuando eres una mujer casada o tienes pareja y estás faltando al matrimonio o a la pareja, ¿no? Exacto, engañando. Sí. Entonces, ¿cómo tú luego vas a hacer público, vas a denunciar, vas a tener que dar explicaciones a tu marido, ¿no? Hombre, yo entiendo la vergüenza, la verdad. Claro. Te has dejado estafar y luego ves que te han estafado, pues estás avergonzada. En este caso es una mujer, pero también podría ser un hombre. Sí, pero la única forma de frenar esto es denunciando. Evidentemente. Sí, es que claro, por eso de la vergüenza dices, bueno, sí, vale, la vergüenza, pero es que es igual que cuando, yo qué sé, pues en robos o en cosas de estas, ¿no? Hurtos, robos, que pides testigos. No, yo no quiero saber nada. No, es que vamos a ver, es que tienes que ir. Tenemos en pantalla que hemos rescatado diferentes WhatsApps donde incluso los estafadores envían fotografías que en muchos de los casos, los abogados de la mesa lo dirán, suelen no ser ellos mismos. Sí, falsa identidad. Falsa identidad. Además, sí, suelen poner imágenes de otras personas. Sí, claro. O sea, y donde les escriben a las mujeres, pues lo fantásticas que son, lo maravillosas que son. Aquí me gustaría, estamos esperando a que llegue nuestra psicóloga, porque sí que es verdad que ellos, por lo que decía antes, buscan un perfil muy determinado. Es decir, claro, según a qué mujer le dicen lo fantástica que es y bueno, pues no le halaga para nada. Quiero decir, no le seguirá el juego a este señor. Sin embargo, como hablábamos antes, en un programa entrevistamos a una abogada que le había ocurrido... Que había caído. Y había caído. Y había de caído. Cruces, además. Y no denunció porque estaba casada. Sí. Claro, estaba casada. ¿Cómo vas a ver? Claro, primero, si te has robado dinero, porque es un robo al final, es una estafa, ¿cómo lo explicas tú a tu pareja? Que han desaparecido 10, 15, 20, 30.000 euros o 40, sí, ¿vale? Sí. De la cuenta, ¿cómo se lo explicas? Y que te ibas a liar o te has liado con otro. Pues eso evidentemente a nivel familiar eso es un caos. Es que un desastre. Yo lo que no acabo de entender tampoco es... o sea, este señor fue muy mediático, ¿vale? Entonces, por eso se ha hablado mucho de él, porque realmente había motivos. Y yo creo también un poco por la postura que adoptó en su momento,
porque salía él en los medios, bueno, o sea, riéndose del mundo y además faltando el respeto. He visto entrevistas con periodistas que les decía, les insultaba, les decía de todo. O sea, una cosa riéndose cuando iba a los juzgados, o sea, haciendo la peineta esa y riéndose de todo el mundo como si fuera intocable y convencido, creo yo, de que nunca le hubiera pasado nada, ¿no? Pero son muchos los casos que hay de hombres. Ahora estamos hablando de hombres, también hay mujeres. Pero que la gente no aprende. O sea, realmente no aprenden. Porque claro, a mí me viene un señor, bueno, yo no estoy en estas redes, pero si me viniera un señor y a los 2 días está locamente enamorado de mí, bueno, es que a mí me entra un ataque de risa. A mi edad. ¿Me entiendes? Entonces, claro, dices, bueno, este tío está chalao. O sea, no... Pero bueno, pero siguen cayendo. Claro, pero esto es lo que dices tú. Yo incluso he estado leyendo muchos chats de entrevistas de mujeres y hombres que entraban, faltando incluso, diciendo, pero esta señora es que es tonta, cómo es que ha picado, parece mentira, que le han regalado los oídos, cómo ha podido dejar dinero. Pues es que esto sucede. Sí, yo creo que también estos perfiles se buscan una leyenda, ¿no? En el fondo se buscan un contexto en el cual les explican lo que son abogado, médico, cirujano o agente inmobiliario, sí, claro, lo que haga falta y que algo que entre bien a la víctima, a partir de ahí va creando un círculo de confianza hasta que logra su propósito, que es sacarles el dinero. Pero claro, tiene que haber un relato, que también, en el fondo, son profesionales y tienen que... Bueno, tienen un don. Tienen una manipulación increíble, ¿no? Pero total, para convencer, porque, a ver, muchas veces no juegan con una mujer, están jugando con varias a la vez, y tú sabes la capacidad mental que has de tener para saber con quién estás chateando en ese momento, qué historia le has contado a esta persona. Total. ¿Sabes? O sea, para seguir lo mismo, porque en una soy abogado, en el otro soy médico, en el otro soy un inversor. Entonces, bueno, y las historias que una capacidad increíble y encima te van a glorias de ello, ¿no? O sea, te sientes todavía más... Bueno, poderoso, mucho más sí, poderoso, tanto, ¿no? tanto, mucho más poderoso. En el caso de este hombre, Albert Caballé, se calcula que más o menos una veintena de mujeres. Sí. Serán más. Que serán más. Sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, la capacidad de este hombre de estafar, pues es una capacidad importante. Que luego la condena, habiendo estafado a tantas mujeres, no ha sido tanta. ¿No, Roser? Esto, Roser... A ver, no ha sido tanta. La más importante es la primera, que es donde ya tuvo que ingresar en prisión. Fue de 2 años y pico, 2 años y 3 meses, me parece. Y esta, que es la que, bueno, que estuvo desaparecido porque lo tuvieron que poner en busca porque no quería ingresar en prisión. Aquí ya le bajaron los humos y creo que fue en esta que pactó con el fiscal una rebaja de la condena porque ya se veía que estaba mal. Bueno, que lo tenía todo perdido, pero creo que en este caso fueron varias mujeres las que denunciaron y consiguieron una condena superior a 2 años para que ingresara en prisión. Vale. Entonces, cumpliendo ya esta condena, claro, tiene muchos procedimientos abiertos y uno de ellos que le ha llegado también del Supremo, que ratifica una sentencia de la audiencia de 3 años y pico. Con lo cual, claro, a este señor lo que se le van juntando son las condenas. Entonces, bueno, puede estar en la cárcel un buen periodo de tiempo, porque sí, estás a punto de cumplir una, pero te viene otra. Entonces, claro, los beneficios penitenciarios, para que te den beneficios penitenciarios has de cumplir una serie de requisitos, pero si te van cayendo condenas no te van a dejar en la cárcel, porque además gente como esta yo creo que sale y vuelve a lo mismo. Sí, sí, claro. O sea, yo estoy convencida, también, sí, no conocen otro modus vivendi. Exacto. Sí, no lo conocen, con lo cual, pues si no es aquí, pues será en Francia, y si no, pues en Katmandú. ¿Me entiendes? Bueno, de pero hecho, estafadores estos los tenemos en todos lados. En todo el mundo. Yo quisiera, antes de seguir con Albert Caballé, deciros un texto que he encontrado de la Guardia Civil que creo que es muy interesante y antes con nuestra abogada penalista lo estábamos leyendo. Hasta 70 personas habrían sido víctimas de esta organización criminal llamada Fake James. Se ganaba la confianza de las víctimas y las engañaba simulando tener una relación amorosa para conseguir beneficios económicos.
Alerta, han sido detenidas 21 personas e investigadas otras 4 por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Pero es más, la Guardia Civil, en el marco de la operación de Fake James, ha detenido a 21 personas, como hemos dicho, investigado a otras 4, pero hay más de 70 víctimas estafadas. Claro. Una de las víctimas interpuso una denuncia porque fue estafada por más de 94.000 euros. Es una cifra realmente alta. La organización utilizaba sus propios captadores de víctimas, es decir, como decíamos, es una estructura piramidal, quienes engañaban de una forma natural y aparentemente normal. Lo que hacían era conseguir información de sus víctimas, como decíamos a un principio, por redes, a través de las redes sociales o cualquier otro dato, como el correo electrónico, e incluso por el teléfono móvil. Es decir, no tienen ni miedo a contactar por el teléfono móvil. Porque al final la red social la bloqueas, la quitas. Perfiles falsos y todo esto. Lo que pasa que fíjate cómo ha evolucionado el timo de los estafadores o estafadoras del amor, porque ya estamos hablando de estructura piramidal, tremendo. de grupo organizado. Estamos hablando de palabras mayores ya. Total. Imagínate lo que da de sí económicamente estos tipos de estafas. Totalmente. Y con un trabajo, pues bueno, para ellos incluso agradable, ¿no? Sí, Porque claro, en muchos de los casos, conquista a la mujer. En muchos de los casos, yo recuerdo en una de las personas que investigamos, esta persona incluso viajó con el estafador, si no me equivoco, a Albania, donde se hizo una transacción económica y él dijo que no podía en ese momento, tenía bloqueadas las cuentas, era una transacción económica rápida y ella prestó el dinero y ella iba como acompañante, o sea, y ese dinero nunca se lo devolvió. Claro. Pero ella no denunció, puesto que estaba casada y tenía un estatus social alto y nunca denunció. La verdad es que las redes sociales son peligrosas, porque por lo que parece, la realidad es que es una manera de entrar a las víctimas, localizarlas fácilmente. Instagram, pues cuelgas fotos, si lo tienes en abierto, otras redes sociales, y eso facilita la estafa. Esto es lo que hay. Hola, buenas noches. Yo quería comentar, ¿no? Como con lo que hablabais del dinero, que a una persona le han estafado 94.000. Lo que se calculó en el año 21, ¿vale? Era que se habían estafado 547 millones de dólares. Qué barbaridad. Millones de dólares, Sí, ¿vale? sí. A las personas con las cuales se le engaña, que son víctimas de los estafadores y estafadoras, ¿vale? Porque hay de todo. Y tanto que de todo, y tanto que de todo. Decía yo hace un momento que me ha sido imposible contactar con nadie que haya querido dar su testimonio. Bueno, pensar que cuando hay temas de estafa es muy difícil dar la cara para decir me han engañado, me han estafado, se me han llevado mi dinero, que hay gente que les han sableado todo el dinero que tenían, ¿vale? Aparte de todo el engaño relativo al amor emocional, ¿vale? Con todo lo que eso implica. El daño emocional yo creo que es el peor porque se queda ahí, ¿no? El dinero al fin y al cabo es dinero, pero es que esta señora que decía que era la que engañó a este señor, que ha salido de la ratificación de la sentencia del Supremo, que engañó a una señora, pero es que no es que te roben lo que tienes, porque a lo mejor no tienes casi nada, es que son los créditos que te han hecho pedir y que ha pedido él directamente haciéndose pasar por esta persona con su DNI, que tan fácil es. Todos estos créditos que dan al consumidor online. Tú dices, me hago fono de tal, vale. Ponga el DNI. Pues ponga el DNI, vale, muy bien. ¿Cuánto quiere? Tanto. A un interés del 52%, vale. Entonces esta señora se queda con una carga económica que no puede, Evidente. que no puede asumir, y con el daño moral que para mí no tiene precio. Claro, hombre, el moral es el que más daño hace, evidentemente. Aquí en la mesa tenemos 3 perfiles muy diferentes que creo que además vienen muy bien para que cada uno de vosotros habléis en el caso de que os llegara una persona que ha sido estafada por un estafador emocional, un estafador del amor. Tenemos la psicóloga, que sería esa parte, la penalista y el laboral. ¿Qué pasaría con cada uno de vosotros cuando se os presenta o se os presentase una persona pues, que le ha pasado esto? Yo he llevado 2 casos. Uno hace muchísimos años, al principio, cuando todo esto no se conocía,
que es un poco lo que iba a comentar ahora, el hecho de es una persona extranjera, es una persona de Filipinas que estaba trabajando en un hogar en Barcelona, y quien empezó a detectar que algo estaba pasando fue la familia, porque ella empezó a pedir dinero a las amigas, a las otras compañeras que trabajaban en otras casas, incluso a la familia, para poder pagarle el viaje al estafador, que evidentemente en ese momento, cuando asistimos a la policía, desconocían, sabían que había, pero nos decían que era muy difícil poder detectar, porque automáticamente, en cuanto tienen intuición o detectan que la persona va a poder denunciar o va a poder, automáticamente borran todo tipo de opción, y por lo tanto es muy difícil de localizarles, porque además nadie sabe en qué lugar del mundo están. Claro, ¿vale? claro. En las redes es brutal, ¿no? Entonces, claro, a esta persona le quitaron todo lo que tenía. Era una persona que llevaba en la casa de esta señora, creo que como 20 y tantos años trabajando, y su dinero era el sueldo que ella tenía, que mandaba a Filipinas. Pero para esto sus fue por hijos. redes. ¿Por redes? Sí, sí. O sea, no presencial, todo por redes. No, fue por redes. La contactó, si yo no recuerdo mal, creo que fue a través de Facebook, ¿vale? Y entonces le empezó, él era un militar que estaba lo de los militares, sí. Una fotografía guapísima, Sí, claro. y este estaba en la zona, por la zona de Turquía, la zona esta, y tenía un hijo en Estados Unidos, un hijo con problemas. Ella empezó a sacarle... Él empezó a sacarle a ella toda la información de si ella se encargaría del hijo, si ella lo cuidaría, y empezó a sacarle el dinero a través de que el hijo estaba en Estados Unidos en una residencia, y que, claro, él estaba a miles de kilómetros. Bueno. Y la fue enamorando. Hablamos de una mujer con 50 y tantos años, no estamos hablando de una chica o un chico joven, ¿vale? Y todo el proceso del daño que ella le hacía, y le costaba ver que realmente le habían estafado. Me acuerdo que buscamos la foto en su momento, y había un montón de perfiles de la misma fotografía con diferentes mujeres que estaban haciendo el mismo proceso, ¿no? Entonces, es uno de los casos que yo he llevado difícil, porque costó muchísimo que la mujer viera realmente lo que estaba pasando, ¿no? Y el otro caso que he llevado ha sido un caso al revés. La estafadora era una mujer. Era una mujer que decía que vivía en Canarias, y el engaño fue, aparte de enamorarlo, y ahí sí hablamos de un chaval de 30 años, es decir, joven, no era una mujer mayor, era un chaval joven, y empezó a entrarle con el tema de que tenía que hacerse una operación, que la operación valía mucho dinero, que además la vecina le había prestado, porque era amiga de la familia, dinero, a ver si él le podía mandar dinero. Una vez lo enamoró, y una vez ya hizo todo el proceso. O sea, ella era mayor que él. Es que no se vieron nunca, que es lo que hacen todo este tipo. Sí, entiendo que no se vieron, pero ella le daba a entender que era más mayor que él. Que era más o menos de su misma edad. De su misma edad. La que era mayor era la vecina, que era amiga de los padres de ella, ¿vale? Porque ella le había dejado el dinero, y claro, ella tenía la obligación de devolverle ese dinero, porque la señora tenía un problema. Para que veáis un poco el juego con el que hacen. Y el chaval se lo creyó, y empezó a darle dosis de dinero, ¿vale? En pequeñas cantidades, hasta que, en este caso, los amigos fueron los que detectaron que aquí había algo extraño, y a partir de ahí fuimos desengranando todo el proceso de cómo lo estaban manipulando y cómo estaban jugando con él. Un chaval que en ese momento su sueldo igual podía ascender a 800 euros. No tenía un sueldo mucho más... Qué crueldad, ¿no? Claro, pero les da igual. No, es que no si te tienen quedas moral, sin dinero... no tienen conciencia, no tienen de Esta nada. gente, Marga, tiene algún tipo de psicopatía, o tiene algún tipo de incapacidad mental, no lo sé, porque claro, es sorprendente, o sea, que te dediques a hacer esto, o sea, tiene que haber algo, entiendo. Pero yo. no necesariamente son psicópatas, los hay, ¿vale? Porque los hay, es una manera fácil de conseguir dinero, que a fin de cuentas es el propósito que tienen, pero no hay un perfil de psicopatía como tal. No, es así gente como... sin escrúpulos. Sin escrúpulos, absolutamente, ningún tipo de escrúpulos. De todas maneras, yo creo que tienen que haber muchos hombres afectados. Lo que pasa que yo creo que les da mucha vergüenza explicarlo. Igual que yo creo que son muchos de los perfiles de estafadores. Es decir, desde que se hacen pasar por jóvenes, mayores, militares, médicos, hombres ricos, necesitados, enfermos. O sea, crean lo que decíamos hace un momento, esa estructura, ¿no? Donde tiene que haber una base que hay de todo. Sí, es O un sea, entorno especial. Hay de todo. Entonces, claro, ¿cómo detectar, ¿no? que la persona que está al otro lado te está engañando? A ver,
Bueno, chica, en el momento que te pide dinero... Exacto. Sí, pero no te ya piden puedes dinero frenar. enseguida. El No, problema pero es digo, este. en el momento que te pide... Pero bueno, ya te ha camelado. el caballé, yo he leído cosas que a las 2 noches ya... Ay, mira, 500 euros, Sí. 300. Depende de la habilidad. Y claro, y si tú eres tan hábil que la segunda o tercera noche ya te dan los 300 y dices, ya está. Sí, Ya pero está. fíjate, yo creo que antes Ya la de, tengo. yo creo que antes de llegar a los 300, 200, lo que sea X, ha habido un proceso de, entre comillas, de seducción, ¿no? Muy corto muchas veces. Pues Muy entonces no lo corto. entiendo, porque claro, yo el segundo día conozco a un señor y me dice que No, le dé pues 500 ya está. euros. Pero tú Pues no ya tienes está. la necesidad. Y ellos Ya juegan con la necesidad de esa persona, de esa mujer o de ese hombre. ¿Vale? Buscan perfiles concretos, específicos, solitarios, que tengan poco contacto, porque son los más fácilmente engañables y manipulables. también, sí. Entonces Yo juegan los, con yo los eso. que he estado buscando y que he estado leyendo, es más, hay una serie en Netflix justo que habla de esto, sí que es cierto que son perfiles que están durante un tiempo relativamente corto hasta que logran crear un vínculo con estas mujeres, ¿no? Y es en ese momento en el que llega el engaño. Por ejemplo, yo recuerdo la invitada que tuvimos que lo primero que explicó es un día que habían ido a comer, que ese día se había dejado la cartera. Ujú. Luego ya cuando fueron al hotel, el primer día pagó, el segundo ya se había vuelto a dejar la cartera. Pero claro, en ese momento ella ya está enganchada a esa relación, que es lo que decimos, ¿no? Porque claro, yo creo que en una situación tan corta de hola, ¿qué tal, cómo estás? En Instagram, ya segundo día te pide 300 euros, difícil lo veo, ¿eh? Pero lo consiguen. Lo consiguen. Sí, Piensa pues que... tiene que ser... Pero es lo sí. que te digo, es la necesidad No, que no tiene lo digo aquella como persona. crítica, ¿eh? Porque al final cada persona, o sea, nadie sabe lo vulnerable que es. No, y que te empiezan no te empiezan por la parte del dinero. Las primeras horas te van a adular a ti, te van a hacer que te sientas bien, que te sientas que alguien se interesa por ti, que está preocupado, que quiere saber, que quiere conocer. Claro, lo que está haciendo es ver hasta qué punto va a poder jugar contigo o no va a poder jugar contigo. Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Es cuando van a hacer ese primer intento de, ostras, que mira, que me ha pasado esto y tal, que yo quiero venir, que quiero conocerte, que quiero verte, ¿vale? Pero me acabo de quedar que tengo este problema. Y el problema puede ser dependiendo de la figura que han presentado, del Claro. perfil que han presentado. Claro. Y la gente cae porque, por desgracia, estamos muy necesitados de amor, de cariño, de atención, de tener, bueno, eso, gente a nuestro lado que nos diga que de alguna Fíjate, manera esto nos que quiere. dices tú es muy importante, de atención. Claro. Porque yo creo que las personas, en general, tenemos poca atención del resto. O sea, podemos estar en un trabajo, pero no nos prestan atención. Podemos salir en un grupo a comer, pero a lo mejor no nos prestan atención. Y vamos quedando siempre de esa manera aislados, ¿no? Y además esto se hace muy público en las redes sociales. Porque tú, si observas y miras las redes sociales, hay muchas personas que exhiben muchas cosas Ay, continuamente. ¿por qué hacen eso? Claro. Cada día poner algo en redes. porque- O sea, que no sean youtubers, me refiero, ni Ya, gente ya, ya, de ya. esta. O sea, la gente normal que cada día, que tienes que enterarte siempre de De dónde dónde están, come, dónde de comen, dónde la amiga cenan, que qué he hecho. tiene, La frase cada día de turno. ¿Por qué? ¿Qué? Por la necesidad que ¿Necesidad de tienen qué? de De tener sentirse- atención, de sentir que alguien les Claro. ve, les mira, les habla, A ver, que pensar que hay muchísima gente sola. Sola en lo que es el contexto de sola. Sí, sí, o sea, sí, no sí. solamente sola de llego a casa, cierro la puerta y estoy sola. No. No. Es la soledad La que uno soledad. siente, ¿vale? Y hay muchísima Sí. gente. Y colectivo de gente joven que se sienten solos, hay más de lo que nos pensamos, Tanto. ¿vale? Entonces, esos son candidatos, con todo el cariño del mundo, pero es candidato a que alguien que no tiene escrúpulos, que es capaz de manipular, que es capaz de engañarte, lo haga, y además lo hacen sabiendo el perfil Y de tanto. la víctima que tiene. Y tanto. Entonces juegan con eso, precisamente con la soledad, Y tanto. que es uno de los factores que a nadie le gusta. A nadie le gusta sentirse solo. Todos nos queremos sentir rodeados de gente, saber que tenemos amigos, que la gente nos quiere, que nosotros queremos. Juegan con eso y averiguan, ¿eh? Y lo saben hacer muy bien. Al Y se final ve. es importarle a alguien. Claro. Que yo creo que esas son las carencias que tiene la sociedad hoy en día. Importarle a alguien. Porque es verdad que muchas personas se levantan por la mañana y pueden tener familia o vivir con alguien, pero a lo mejor no le importan a nadie. Exacto. Y yo creo que es una necesidad del ser humano fundamental. O que no le importan o que sienten que no le importan. ¿Vale? Bueno, a es que lo al mejor final lo importante es lo que uno siente. Lo que uno se siente. Claro, Por eso digo claro. que a veces lo importante es eso, ¿no? El cómo tú te sientes delante de.
Claro, tienes a alguien que habla contigo, que te cuenta cosas, que te dice, que, claro, encima depende de qué perfiles, a pesar que hay una página de internet, por ejemplo, que están las 90 fotografías más utilizadas, tanto en hombres como en mujeres, para cazar Para el a las perfil- víctimas, para los perfiles perfiles. falsos. Sí, son falsos, ¿vale? Son falsos. Entonces ahí vamos, claro, a ver a cuál hombre más guapo, más fuerte, más presencial. Claro, eso atrae. Con las mujeres, 3/4 de lo mismo. Atrae a los hombres. Es decir, claro, ya de entrada ya tienes una foto que es llamativa y hace que ya has bajado tu listón de freno, ¿vale? Y con eso van jugando, van bajando listones. A la que les cuentas algo, a la que les empiezas a decir cómo vives, cómo no vives, qué haces, qué no haces, si tienes amigos, si sales, no sales. Con eso ellos van haciendo un perfil de la víctima. Y la gente habla, ¿eh? Ojo, si habla. Habla mucho, Habla ¿eh? muchísimo. Ucharra tote, ¿eh? Pero sí que es verdad que esto que os decía antes, o sea, yo luego os enseñaré mis redes sociales y tengo un montón de hombres que entran, un montón de hombres que entran por privado para hacerse amigos, que entran por chat, un montón de hombres. Y esto estoy segura que a casi todo el mundo le pasa, porque van tirando la caña. Claro. A ver quién pica y te felicitan el cumpleaños, me gusta mucho esta foto tuya, qué bien. O sea, esto sucede cada día y durante todo el tiempo. Claro, si estás receptivo, pues entonces puedes caer. Exactamente. Estás solitario, ¿no? Poco socializado, pues puedes caer en uno de estos personas que además las redes sociales igual es falso. Igual Sí, no sí. existe. Totalmente. Igual no se llama como se tiene que llamar. En la mayoría de las ¿Sabes? veces. Entonces caes y en la estafa. Yo lo que he Te visto roban. más, bueno, que a mí por lo que me ha entrado más es el tema este de los militares. Sí, Sí, ese sí. es tremendo. Es impresionante, ¿eh? Pero Y médicos. Médicos no, un montón también. No, yo militares, o sea, estos americanos o no sé qué Claro. decías, pero que te piden, como lo tienes en privado, bueno, yo tengo en privado, pues que te piden Entrada, sí, bueno, ser acceso. amigo, no sé qué, y ves el perfil y dices, fuera. Claro, O sea, y además gente de ¿no? fuera. Bueno, ¿por qué? Porque una de las Sí, excusas claro, que van a meter es que claro. están en un país X a Claro. miles de kilómetros, ¿vale? Que tienen dificultades, que tienen problemas con el tema de las armas y no pueden dejar el gobierno militar donde están, que tienen 1000 problemas, que lo que hacen es precisamente eso, ir entrándote e ir diciéndote, ostras, que iba a venir, pero mira, es que no tengo para el visado, porque necesito un visado, no sé qué, pero es que ya no me queda economía, tal, ya está, ya te han entrado. Es Yo he rescatado incluso fotografías hoy que se han ido pasando, creo, incluso de gente que envía enfermos en una cama de hospital. sí. O sea, envía estas fotografías para decir estoy enfermo o enferma y por favor envíame dinero porque esta enfermedad que tengo no se puede curar. Si tú me envías dinero, por aquí saldrá ahora porque ahora el compañero técnico de sonido creo que va a poner alguna imagen, pero que es impactante, o sea, que te lleguen también imágenes. Claro, pero también las trucan muchas veces. También las hombre, son claro, más- evidentemente, sí, claro. Pero incluso cuando hacen alguna videoconferencia, muchas veces esas videoconferencias están trucadas. ¿Vale? Los técnicos saben cómo funciona. Sí, Yo sí, sí, aquí sí, me sí. pierdo. Sí, sí, ¿Vale? sí, Pero sí. se trucan. Entonces tú ves a alguien en el otro lado que se parece a esa foto que tú has visto, ¿vale? Y te estás creyendo lo que te está diciendo y es totalmente un montaje, está trucada, no está en la zona donde dice que está, ni hace nada. Por eso hay muchas veces la gran dificultad que tiene la policía para localizar a todos estos, porque claro, las redes estas rebotan por no sé cuántos puntos Sí, sí. que no permiten No sé, cuando son de localizar. fuera yo creo que es básicamente imposible poder Claro, dar claro. con ellos. Claro. Si envías dinero a una persona de fuera o una cuenta de fuera de nada. España, pues ya te puedes olvidar de ella. Claro, Porque pero- claro, no hay manera de recuperarla. Y si encima el nombre es falso y si encima todo lo que te ha dicho es mentira, pues ese dinero desaparece. Ya no- Fíjate, yo os estaba preguntando, he empezado por Marga, pero sí me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros, ¿qué pasaría si tú ahora te encontraras, por ejemplo, con una mujer, ¿no, Rusé? O un hombre, pero en este caso una mujer que te dijera, Que ha sido bueno, hay una víctima. persona, sí, que es víctima. ¿Qué, Ajá. qué le dirías? Pues que denuncie, ¿eh? ¿Qué vas a decir? Bueno, pero ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué pasos tendría que dar? Pues presentar una denuncia en comisaría o directamente en el juzgado. Porque a veces en comisaría no es del todo efectivo, ¿Vale? sino directamente en el juzgado.
de guardia y a ver si se le da entrada, si se admite. Claro. Primera fase es admisión. Y tirar para adelante. Y tendría, entiendo, que presentar mensajes que guarde. Es que todo a esto ver, te lo digo porque lo si único... cualquier persona No, nos es que escucha... los mensajes tienes que guardarlos. Y si has hecho transferencias también. O sea, si encima han usado documentación tuya, entonces ya está. O sea, ya lo tienes todo. Claro, si con tu documentación han contratado un crédito o lo han usado para... Pues entonces ya es perfecto, por un lado, ¿no? Para poder una prueba más. ¿Sabes qué pasa? Pero- Que al final a nosotros nos parece todo sencillo porque estamos continuamente en nuestros trabajos, pero hay muchas personas que nos escuchan que no tienen ni idea de qué hacer cuando una cosa de este estilo les pase. Por eso os decía que tenemos 3 figuras importantes en la mesa para que cada uno de vosotros diga qué tendría que hacer si les llegara una Sí, víctima. lo que pasa que si a mí me llega una persona que ha sido víctima, si todavía tiene algo de relación, claro, yo asesoraría, como Marga está pensando lo mismo, para pillarla de alguna forma, para tener más pruebas sólidas. Si ya no tiene relación, ya ha roto el contacto definitivamente, tienes que quedarte con lo que tienes. Pero si no lo has roto y crees que eres víctima, asesórate, vale, bien, de qué tienes que hacer para pillar a esa persona. Marga. Sí, iba por la misma línea, Sí. porque además lo que hay que hacer es no decirle a esa persona, oye, que me estás engañando, No, que me no, estás... no. Automáticamente, como tú utilices Ya eso, está. borran todos los Sí. mensajes. Entonces, una de las cosas es hacer capturas de pantalla si tú tienes sospechas antes de decir nada ni explicar nada, porque es que lo borran con una facilidad brutal. Y entonces Algo, sí que no hay posibilidad algo de muy seguimiento. importante, además, cuando hagamos capturas de pantalla, intentemos que entre la fecha y la hora. Claro. Porque, claro, si hacemos captura de pantalla solo con el mensaje, no podremos datar esos mensajes. Eso también es muy importante que la gente lo sepa. Y enviar los mensajes a Google. Exactamente. A tu Gmail o a... Exacto. de manera que eso quede registrado, porque ahí sí que entra la fecha y con quién Exacto. teóricamente estás hablando, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Eso es muy importante. También es importante quitarles la vergüenza, porque si te viene, pues vienen avergonzadas y decirle, oye, esto es lo que hay, seguramente te preguntarán qué puedo hacer y depende de su situación. Claro, si te viene una mujer casada con 2 hijos, que puede existir, y Evidentemente, existe, claro. pues tiene un problema serio. Entonces hay que pues asesorarla adecuadamente en el sentido de que, oye, pues lo que ha dicho Rusé del procedimiento oportuno, policía o juzgado, dependiendo de cómo vaya el tema, y ahí y a partir de ahí lo que la clienta quiera. Hasta dónde quiere llegar. Y ya está. Pero bueno, en el momento que una persona va a preguntar a un abogado es que quiere llegar más. Sí. Claro. O sea, si no, ya no van. Dicen, bueno, me han engañado, vale, ya me quedo como estoy, ya valga la experiencia, que sirva para que no me vuelva a pasar y te quedas... Hablábamos antes que decías precisamente tú, Rusé, de estos chats grupales que se pueden llegar a hacer, ¿no? Con diferentes víctimas del mismo estafador. Sí. Esto es interesante también poder conseguir, ¿no? Si hay manera sí, de lo poder que pasa llegar. que bueno, ¿cómo puedes llegar? Claro, para saber quién ha sido víctima, como públicamente no vas a ver en ningún sitio nombres de nadie, si no es a través de denuncias que se han presentado, que puedes llegar a localizar de alguna forma esas denuncias con los nombres de las personas, entonces puedes llegar. Pero si no, busca a ver dónde encuentras. Claro, claro. O sea, montas algo un poco serio en redes donde intentar publicar que cualquier víctima, hay organizaciones de estas que se montan y tal, de personas que han sido víctimas, que por favor contacten, o hacerlo de forma que... Hay formas de hacerlo también. Y si la gente está un poco metida en internet, lo encuentra, ¿no? Pues tú buscas ahora víctimas de esto y bueno, pues... Hay muchas asociaciones ahora, puedes entiendo. encontrarlo. Claro. Puedes Claro, es que es la única manera de... Si se juntan varias víctimas de los mismos, digamos, estafadores,
es más fácil que haya más documentación, más información No, y que la más policía... documentación de que haya una condena. Y que haya una condena. Por Que eso haya que, una condena. que haya ahí la policía pueda actuar y el juzgado pueda Sí. actuar y que pueda haber una Sí, condena. sí. Cuando una persona descubre que ha sido estafada, lo primero, ¿qué tendría que hacer? Decías tú ir a poner una denuncia. No, pero cualquier caso, a ver, yo no es por vender a nadie, ¿eh? Pero creo que tienes que consultar con un abogado antes de dar cualquier paso. Pero por lo que te decía antes, porque si vas a poner una denuncia, prepara la documentación para que te hagan caso. Ujú. Tú que también eres abogada de oficio, ¿tú puedes ir a un abogado de oficio si no tienes recursos, por ejemplo? ¿O se puede ir siempre a un abogado de oficio? No. Bueno, a ver, en penal sí. Pasa que en penal es que es distinto. En penal los abogados de oficio actuamos sobre todo para los denunciados, ¿no? O sea, porque cuando estamos de guardia y tal, pues lo que asistimos son detenidos. Te puedes imaginar el tipo de delito que es, ¿no? Cuando están detenidos. O sea, siempre son detenidos. Son detenidos. Ahora, si tú como acusación particular, o sea, tú quieres presentar una denuncia, puedes pedir un abogado de oficio, pero ya no es tan fácil porque tú cuando estás detenido... o sea, Automáticamente. no, automáticamente porque es obligatorio por ley. O sea, en la comisaría ya tiene que ir un abogado a asistirte, particular o de oficio, pero es preceptivo igual que en el juzgado de guardia. Pero como acusación particular, entonces tienes que pasar unos trámites y solicitar al departamento de no sé qué, yo no sé cómo se tramita todo esto, el turno de oficio, solicitar un abogado para un tema en concreto, pero como denunciante. Y entonces te lo tienen que conceder. Vale. Es que yo creo recordar que hablamos en una de las ocasiones con violencia de género, que no me acuerdo quién estaba, que dijo que todas aquellas mujeres que habían sido víctimas o son víctimas de violencia de género pueden acudir a pedir Un abogado de oficio. un abogado de oficio por si no tienen recursos. Se lo ¿no? asignan. Las víctimas de violencia de género. Yo hace mucho que no toco violencia de género, no he dejado de lado, no. Claro, porque esto no sería violencia de género, esto No, sería... es otra cosa. Violencia de género es que tiene un protocolo. En el momento que tú vas a una comisaría por una denuncia por violencia de género, tú sabes el protocolo que hay allí. O sea, pero es que es brutal y una de las... O sea, que tienes que cumplir unas condiciones. No, condiciones no. Para que te den un abogado, no, te lo asignan. No te digo para Te lo que asignan. te, Si para tú que dices, te consideren ¿tú quieres reclamar? para Bueno, que te consideren víctima de violencia de género. Bueno, claro, como en cualquier delito. Es un delito. Entonces, si tú vas a denunciar como violencia de género, pues o vas con una agresión física, porque si vas con un daño moral a denunciar, te van a decir, bueno, vale, sí, señora, pero pues has tenido una agresión física. Entonces tienes que ir a un hospital, tienes que ir a denunciar, tienes que tal. Y si tienes testigos, si no tienes testigos, bueno, y empieza ahí la movida. Y si tú quieres, o sea, tú reclamas y quieres comparecer, entonces te asignan un abogado de oficio y además pasas por te mandan a servicios sociales, bueno, hay todo un papeleo ahí y te dan ayudas económicas. También. Bueno, todo esto es Muchas un protocolo, cosas. sí, todo esto es un protocolo. También cosas. piden el abogado de oficio los estafadores. Este hombre también pidió un abogado de oficio, claro. y se lo concedieron. Sí. ¿eh? Es que pobre hombre, si no tiene ingresos él. Tam- Es que no tiene ingresos, no no constan. consta en ningún sitio. O sea, de hecho- historia laboral. Tú pides la vida laboral de este señor o de cualquiera de estos que se dedican a esto. Vida laboral 0,0. Sí, No hay. Una página. ¿Para qué? No llega ni a media ¿Para qué? página. La realidad es que también conozco un caso de que un estafador de estos pues ha pedido el ingreso mínimo vital y con eso está pagando el ingreso mínimo vital a la estafada. La indemnización. Sí. Sí. En Sí, fin, sí. Y te lo dan. Estamos hablando de Sí, sí. pequeñas Y es que te lo cantidades, dan. pero es real. Es un- Sí, sí, sí. es Te lo vergonzoso. dan. Yo creo que es que no pararíamos de sacar casos, porque hay muchísimos casos. Además, en Galicia ahora además ha salido la persona que ha estado cumpliendo condena, acaba de salir ahora. El gallego. Sí, otro sí, también heavy. que está por Dubái dando vueltas también, Sí. que es el estafador que salió en Netflix, en fin. Claro, entran, salen y esto es lo que decía un poco nuestra abogada, que bueno,
Al final vuelve otra vez a empezar este circuito. Hasta aquí el tiempo se nos acaba. La semana que viene vamos a tener la madre de Leticia Talavera, aquella enfermera del Gregorio Marañón que fue estrangulada por su marido, y va a estar su madre pues explicándonos todo lo que ocurrió aquel día y cómo está el caso en este momento. Marga, un placer poder, como siempre, hablar contigo y poder dar información a las personas que nos escuchan, Claro. que al final es lo más importante. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Juan. Muchas gracias también por estar aquí. Y bueno, esa parte económica, que lo que decías tú ahora, ¿no? O sea, veremos cuál es su vida laboral, ¿no? La vida laboral de estos señores. Sí, desgraciadamente hay más estafadores de lo que nos pensaba. Desde luego. Y nada más. estafadoras. Y estafadoras. Y estafadoras, desde luego. Rusia Subirach, muchísimas gracias también por estar esta noche A aquí. ti, Virginia. Y poder como dar esos siempre. consejos. Bueno, y decirles a ustedes que las estafas del amor no funcionan porque la gente sea ingenua, que esto es importantísimo. Funcionan porque atacan una de las emociones más humanas, que es la necesidad, como decíamos con nuestra psicóloga, de tener una conexión más allá de la conexión es eso que pensamos. de que no sois tontas ni tontos, Exactamente. no os lo creáis, que no es Exactamente. así, que todos estamos Y expuestos. al final, bueno, pues por eso son tan difíciles de detectar y tan peligrosas. Así que nada más, les doy las buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Virginia Drom se despide y hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.